y ha llegado el momento de anunciar la décima conferencia que estará a cargo de la doctora Mercedes Zurdo Garay Gordóvil, nacida en Madrid, España. Bien, tenemos entonces la presencia de la doctora Mercedes Zurdo. Ella es de Madrid, España. Educación, ella es doctora cum laude en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, España. Máster universitario en Psicología y Gestión Familiar. Licenciada en Filosofía y Letras, Ciencias de la Educación y licenciada en Psicología. Es profesora en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, orientadora psicopedagógica escolar en Cusco, consultora internacional externa en el área de educación especial, partícipe de diversos proyectos de desarrollo orientados a la atención en hogares de menores, educación popular. Actualmente dirige un centro dedicado a realizar valoraciones y aplicar programas de intervención psicopedagógica y acompañamiento psicológico para niños y adolescentes de Cusco, Perú. El tema que ella nos trae es evaluar es educar para la vida. Adelante, por favor, doctora. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo a Fray José Hidalgo por su amable invitación a este congreso, a la profesora María Elena Tenorio, quien ha estado pendiente de todas las coordinaciones, al profesor Washington, subdirector de la institución, al profesor Max Ponce de León, que con tanta amabilidad se ocupa de la tecnología, y a todo el equipo del Colegio San Francisco de Asís de Cusco, que se ha implicado realmente en la organización de este congreso, que ha puesto su tiempo, su ilusión y sus capacidades para que se lleve a cabo. Como ya les decían y como ustedes saben, en esta hora y media vamos a hablar de evaluación desde una perspectiva diferente a la habitual, aunque espero que no del todo nueva, porque ya hace más de 20 años que se viene planteando que la evaluación no puede ser concebida como el medio para calificar y clasificar a los alumnos exclusivamente, sino como una estrategia de aprendizaje en sí misma. La evaluación como actividad formativa, enfocada hacia un feedback eficaz, es una herramienta útil que facilita mejores logros en el desarrollo cognitivo de los estudiantes y una atención real a la dimensión afectiva del aprendizaje, que es tan importante y que estamos experimentando ahora con sus retos y con sus desafíos. Y todo esto lo hacemos en un contexto concreto que me parece muy importante señalar. En primer lugar, porque en Perú, como ya se ha ido repitiendo a lo largo del Congreso, venimos de 2 años de modalidad educativa telemática rigurosa. Y en segundo lugar, porque todo lo que se viene trabajando estos días en nuestro Congreso se plantea desde un carisma educativo inspirado por la figura de San Francisco de Asís. Decía que en Perú hemos tenido los colegios cerrados para los niños durante 2 años escolares enteros y mucho antes de que estas medidas se cambiaran, empezamos a plantearnos ya algunas preocupaciones derivadas de la situación que estaban viviendo. El impacto educativo de la experiencia que hemos tenido llevó a algunos a hablar de una catástrofe generacional en el mundo en general y en Perú en particular. Y la tendencia ha sido formular el tema en términos de los efectos negativos de la COVID. Yo no estoy tan segura de ello. Con el tiempo, la historia nos dirá posiblemente que no fue la COVID lo que incidió directamente en la educación, sino las medidas que se fueron tomando, y también con el tiempo podremos valorar si estas fueron proporcionadas, si pudimos haber hecho las cosas de otra manera y sobre todo en qué medida aprovechamos el tiempo que tuvimos para aprender a facilitar aprendizajes de otra manera. Hace ya varios meses, por ejemplo, antes de marzo, se publicaron algunos estudios que nos mostraban los efectos que estaban teniendo estas medidas en los adolescentes de Perú y en su situación emocional. Y lo cierto es que al retornar a las aulas, seguramente muchos de ustedes se habrán encontrado un panorama diferente al que esperaban, un panorama quizá desconcertante. Nos hemos encontrado a los niños más pequeños, muy aguaguados, dependientes. Hace poco una profesora de inicial me decía, los de 3 parecen de 2, los de 4 parecen de 3,
Bueno, pensemos que hay niños que durante casi un año no pisaron la calle. Acuérdense, en 2020, si salíamos justo hace 2 años, ¿no? A la calle no había prácticamente niños, ¿verdad? Y bueno, pues durante ese año no pisaron la calle, luego poco a poco se fueron dando las interacciones, primero quizás con la familia o con pocos niños, algunos que vivían cerca de casa. En algunos casos se dieron con muchas restricciones, pero también hay casos en los que se dieron de manera muy brusca. He tenido un niño hace poco con síntomas autistas en evaluación, que estuvo desde que había cumplido el año hasta los 2 años prácticamente encerrado con su papá y su mamá. Solo ellos salían a la calle para comprar o para trabajar. Y el día de su cumpleaños, cuando cumplió 2 años, sus padres organizaron una fiesta con toda la familia. Llegaron de Abancay, de Puno, y de pronto esa casa silenciosa, solo para 3, se llenó de canciones, de gente, de gritos, de piñata. Ya se pueden imaginar el pánico que sintió ese pequeño. Bueno, pues muchos de nuestros niños de inicial tienen hoy serios déficits en habilidades sociales, en competencias comunicativas, en autonomía. Hay pediatras y profesores que están utilizando el término niño pandemia, por lo menos aquí, ¿no? Para explicar una serie de rasgos que no tienen un origen neurológico claro, pero que nos recuerdan al trastorno del espectro autista. O sea, fíjense hasta qué punto estamos viendo consecuencias fuertes en estos pequeños, ¿no? Y en cuanto a los medianos, pues quizá están con un nivel muy bajo en lectoescritura, los que ya debían leer y escribir, algunos con muchos problemas de caligrafía. Yo me he encontrado con chicos de quinto de primaria que tienen una grafía que parece la de un niño de segundo, ¿no? Y ahora ya están, bueno, ya llevan medio año, ¿no? Las cosas van cambiando. Pero claro, el hecho de utilizar solo los teclados también ha influido. Y una amiga mía de la UGEL, especialista, me decía que había profesores de tercero, de primaria, que le decían: la mitad de mis niños son niños de inclusión, porque encontraban muy, muy difícil que lean, que escriban al nivel que ellas esperaban o que ellos esperaban, ¿no? Algunos han tenido lagunas muy importantes, por lo tanto, en el desarrollo de muchas competencias instrumentales para el aprendizaje. Otros tienen dificultades serias para interactuar y encima lo están haciendo todavía enmascarados, porque aquí en Perú todavía usamos barbijos sin poder mirarse a la cara, sin poder observar bien los gestos. Y los adolescentes, bueno, desde lo que yo veo en el centro psicopedagógico y desde lo que me comentan también muchos profesores y padres, les notan desbordados en algunas conductas, demasiado expuestos a algunos contenidos de Internet que quizás no son los que deberían visualizar o escuchar, con muchos problemas de ansiedad, trastornos de alimentación en proporciones que antes no veíamos de esta manera, autolesiones, un acceso desbordante a temas de pornografía, una sexualidad mal enfocada. Sin embargo, también hay chicos que han avanzado muy bien, que han aprendido mucho, que han madurado de manera muy positiva, que dicen que han podido aprovechar mejor el tiempo, que han podido hacer cosas que en la rutina normal de ir a un colegio presencial por los traslados y por los horarios que tenemos no les daba tiempo. Creo que el entorno familiar ha sido decisivo, pero en general me parece que lo que nos hemos encontrado es mucha más diversidad en las aulas. Y esa heterogeneidad mayor a la que acostumbrábamos o a la que estábamos acostumbrados nos empuja hoy a dar respuesta a nuevos retos. Podemos sentirnos abrumados y eso no tendría nada de raro, o podemos vivirlo como una oportunidad y disfrutar el camino de superación que tenemos delante. Creo que un educador franciscano no puede quedarse en el lamento o en la preocupación. A imagen de San Francisco, somos portadores de esperanza. Estamos llamados a comprometernos con el proceso personalizador de cada uno de nuestros niños y jóvenes y también de sus padres. Y también a tomar conciencia de que tenemos mucho que aprender de todo esto. Pues bien, como dirían Elton y Laurillat hace muchos años, la manera más rápida de cambiar el estilo de estudio de los alumnos es cambiar cómo evaluamos. Y yo diría más, el sistema de evaluación
no solo va a cambiar cómo estudian, sino qué aprenden más allá de lo programado explícitamente o del currículum formal. Recordemos, si no, nuestra propia experiencia de estudiantes y cómo, sin proponérnoslo conscientemente, ajustábamos nuestra manera de estudiar o de elaborar un trabajo a lo que pensábamos que el profesor iba a valorar más. Si sabíamos que un examen iba a ser de memoria, estudiábamos los contenidos de memoria. Si sabíamos que nos iban a pedir comparar, imaginábamos cómo comparar, por ejemplo, dos propuestas o dos épocas históricas. Para ir centrándonos ya en el tema de la evaluación, recordemos que uno de los cambios más importantes que se ha dado en las últimas décadas en didáctica ha sido precisamente el paso de la concepción de una evaluación centrada en verificar aprendizajes a una evaluación entendida como estrategia para aprender, es decir, como una actividad que debe facilitar el aprendizaje de los alumnos. Y esto tiene muchísimo que ver con el tema de la evaluación formativa que ustedes ya conocen y que va más allá o complementa a la dimensión sumativa. Este cambio, que se dio de manera más consistente a principios del siglo XXI, tiene mucho sentido si nos planteamos qué significa evaluar. Desde un punto de vista etimológico, evaluar significa poner en evidencia o sacar hacia afuera el valor de algo o alguien. Por eso les presento aquí estas dos imágenes. Una de ellas representa el proceso de extracción de eso que el estudiante tiene en su interior. Y la otra imagen hace referencia a esa mirada que todo educador debería tener, a esas altas expectativas que podemos poner en nuestros alumnos cuando estamos ejerciendo nuestro trabajo. Cuando evaluamos con esa mirada, los alumnos se sienten empujados a crecer, a dar lo mejor de sí mismos. Estamos extrayendo lo más valioso de cada uno y ellos se descubren a sí mismos como personas llenas de potencial. Además, en inglés, evaluación se dice assessment y etimológicamente proviene del vocablo latino assedere, que nos lleva a la idea de sentarse junto a alguien. En la imagen vemos a un maestro, seguramente franciscano, que está sentado junto a sus alumnos. Es una imagen muy diferente a la de aquel que busca con lupa los defectos o solo lo que falta, lo que no ha logrado. Aquí vemos a un profesor consciente de su verdadero rol, el de facilitador de los aprendizajes, el de evaluador que plantea un conjunto de estrategias de manera horizontal. Es el maestro para quien es posible incluso acoger las opiniones e iniciativas de sus alumnos en materia de evaluación. Y con esto no me refiero solamente a la autoevaluación, que es muy importante, o a la coevaluación, sino al hecho de implicar a nuestros alumnos en la toma de decisiones acerca de cómo van a ser evaluados. Y creo que esto se puede hacer muy fácilmente en las aulas y que también se puede hacer incluso en las valoraciones psicológicas. Yo puedo preguntar al chico que viene a consulta qué le gustaría saber de sí mismo, cómo le gustaría evaluar, qué cosas le incomodan, qué cosas le motivan a trabajar, ¿no? Creo que es muy importante porque incentiva la motivación. Y luego vamos a profundizar un poquito en esto, ¿no? Queda claro, por lo tanto, que evaluar no es lo mismo o no es sinónimo de calificar y que aunque casi todo es evaluable, no todo es calificable. El maestro no puede ni debe renunciar a evaluarlo todo, porque su presencia debe ser una presencia activa, de evaluación constante, y por ello puede evaluar actitudes, valores y emociones, pero eso no significa que tenga que dar una nota a todo lo que evalúa. Podemos ser muy minuciosos sin necesidad de estar calificando permanentemente. El título de esta ponencia, como ya les decía, es evaluar, es educar para la vida, y se refiere al hecho de que hoy más que nunca debemos enfocar nuestra misión educadora como una tarea orientada a preparar a los estudiantes para la vida. Y la vida es un aprendizaje permanente. Buscaremos entonces que lleguen a aprender por sí mismos, a lo largo y ancho de sus vidas, como diría César Cole, o en palabras de Rowntree, para el lifelong learning. El lunes, Leonardo Boff nos recordaba cómo Hannah Arendt decía que podemos instruirnos toda la vida sin llegar a educarnos.
y seguro que ustedes conocen a muchísimas personas que tienen un montón de títulos, que han leído un montón, filósofos, estudiosos, ¿no? que tienen un montón de conocimiento, un acervo de contenidos enorme. Y sin embargo, a la hora de actuar les cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, pues es cierto lo que decía Hannah Arendt. Y además, ella también criticaba mucho los reduccionismos en educación a aspectos cuantitativos. Por eso queda claro que los estudiantes son mucho más que una nota. Y por eso las evaluaciones, incluidos los exámenes, no pueden ser el final de un camino solamente, sino parte del proceso mismo de aprender. Fíjense en el chiste que les presento en pantalla, ¿no? Muchas veces sucede lo que responden los niños al maestro. Está ahí el maestro y dice, el conocimiento nace de la curiosidad. Y hay un niño que en el fondo dice, ¿y muere en el examen? Pues eso es lo contrario de lo que tendríamos que lograr con los estudiantes. Y miren ahora este otro chiste, que por supuesto es una exageración, pero ¿qué creen que aprendería un niño en una situación así? Una cosa es lo que programamos, lo que planteamos en los objetivos de nuestras programaciones, es decir, el currículum formal, lo que está escrito, y otra es el currículum oculto, que forma parte del currículum real. Bueno, pues la evaluación define en buena parte ese currículum real, es decir, lo que realmente se enseña y se aprende en la práctica, aunque ni los alumnos, ni muchas veces nosotros los educadores seamos conscientes de ellos. Puedo decirle, por ejemplo, a un niño que la violencia no es buena y enseñarle con mis actitudes que sí es un camino viable, o puedo pedirles que digan la verdad y enseñarles a mentir. El currículum oculto es lo que se enseña sin haberlo programado, casi siempre, como decíamos antes, sin que seamos conscientes de ello, y lo que los alumnos aprenden muchas veces sin darse cuenta. Y les voy a contar una anécdota. Este año en marzo, un alumno de secundaria me contó que en su colegio la tutora, que siempre les hablaba de honestidad, les había dicho, chicos, bueno, recuerdan ustedes que en marzo los colegios que iniciaron estaban en modalidad presencial, semipresencial, ¿no? Iban unos días sí, unos no, o tenían medio horario. Bueno, pues la tutora les dice, chicos, hoy es posible que venga el inspector de la UGEL a ver si todas las medidas que estamos tomando están bien. Si todo está ok, podremos pasar a la modalidad semipresencial, de la modalidad semipresencial a la presencialidad total. Y los niños decían, ¡yeah! Porque en esas épocas ahora están felices de vacaciones, pero en marzo estaban como locos, ¿no? Por verse, por encontrarse, se levantaban, creo, una hora antes para llegar al colegio, ¿no? Con toda la novedad y la emoción del encuentro, ¿no? Y la profesora siguió hablando, ¿no? Y les dice, si no, seguiremos con clases virtuales y solamente podrán venir media semana. Y los chicos, oh. Entonces, como en el aula no hemos podido colocarles en una carpeta cada uno y no tenemos distanciamiento social, no les pueden ver sentados así. Esto es real, ¿eh? Dice, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy avanzando mi clase y si veo por la ventana que viene el inspector, les voy a decir 1, 2 y 3. Y en ese momento ustedes salen corriendo al patio como si fuera recreo, ¿ok? Imagínense, ¿no? ¿Cuál es el currículum formal aquí? Sean honestos. ¿Cuál es el real o el oculto? Mientan, disimulen. Bueno, pues con la evaluación sucede lo mismo. Yo puedo decir que el objetivo más importante es que los alumnos desarrollen su creatividad y, sin embargo, plantear actividades de evaluación en las que todas las preguntas sean de contenidos de memoria. Por más que yo les pida a los chicos que sean creativos, podrán desarrollar la creatividad solo trabajando la memoria, y que conste que no estoy en contra en absoluto de trabajar la memoria, precisamente porque me dedico a los niños con dificultades de aprendizaje y con un neurodesarrollo diferente, sé que es fundamental ejercitar la memoria y la atención. Pero si vamos a Bloom, que es este señor de la foto, el que tienen ahí en pantalla, recordaremos que hay diferentes tipos de operaciones mentales y que aunque es importantísimo que los alumnos recuerden y comprendan los contenidos, no podemos convertir la evaluación en mera reproducción de información. Esto hoy no tiene sentido.
Hace ya más de 70 años, en 1948 en Boston, tuvo lugar una convención de la Asociación Norteamericana de Psicología y al final hubo una reunión informal en la que varios participantes tuvieron la idea de buscar un marco teórico. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo e intercambiar materiales de evaluación e ideas acerca de cómo examinar. Lo que buscaban era que los examinadores de las universidades contaran con un procedimiento lo más fiable posible para evaluar a los estudiantes y los resultados de la práctica educativa. Inició un proceso liderado por Benjamin Bloom, que le pertenecía en ese momento o trabajaba en la Universidad de Chicago, que desembocó en 1956, es decir, 8 años después, en la formulación de una taxonomía de dominios del aprendizaje u objetivos del proceso de aprendizaje que hoy sigue teniendo mucha presencia educativa, aunque ha sido revisada y actualizada, y que se denomina taxonomía de Bloom. Tradicionalmente se coloca en forma de pirámide, por eso se la presento así ahora, ¿no? Esta taxonomía que se elaboró en esa época no era un simple sistema de clasificación de objetivos a evaluar, sino que partía de la idea de que las operaciones cognitivas que el estudiante llevaba a cabo en su proceso de aprendizaje se podían ordenar jerárquicamente en función de la complejidad de las mismas. Esa primera taxonomía fue sobre el dominio cognitivo, pero después le siguió otra del dominio afectivo y más adelante del psicomotor. La taxonomía de Bloom ha sido revisada y actualizada en numerosas ocasiones. Hoy incluso se cuestiona que esta taxonomía deba presentarse en forma de pirámide, porque unas operaciones no son más importantes que otras ni deberían ser más escasas. Yo no sé lo que hubiera dicho Bloom de mi taxonomía, pero a mí se me ha ocurrido presentarles a ustedes la taxonomía de manera circular, porque aunque como podemos ver tenemos unas estrategias más complejas y otras que son más sencillas, también tenemos estrategias de adquisición, otras que son más de elaboración, otras de resolución de problemas. No significa que descartemos que un niño con dificultades de aprendizaje o con un desarrollo madurativo sea capaz, por ejemplo, de criticar o de demostrar creatividad. De hecho, se ha visto que hay chicos que tienen dificultades para asimilar contenidos de memoria, pero que son muy buenos analizando o creando y reelaborando algunos contenidos. Pienso que la taxonomía de Bloom es un punto de partida práctico que nos recuerda, solo dándole un vistazo, que podemos evaluar no solo recuerdo y comprensión, sino otras operaciones mentales muy importantes. Los exámenes y las prácticas calificadas pueden ser actividades de aprendizaje, pero si queremos ir más allá de la reproducción memorística, no vale cualquier pregunta. Por eso, cuando nosotros como educadores nos planteemos las tareas que van a realizar nuestros chicos y que nos van a servir para la evaluación, podemos preguntarnos 3 cosas que creo que les pueden ayudar. En primer lugar, si este examen, si esta prueba o esta actividad realmente les ayuda a aprender. Mientras ellos están haciendo el examen, están aprendiendo, están consolidando los aprendizajes que a mí me interesa que consoliden. En segundo lugar, ¿qué preguntas o tareas reflejan mejor las competencias que he programado? Si yo estoy programando análisis o capacidad crítica, esta pregunta que yo les estoy haciendo ahora requiere que analicen, requiere que utilicen su capacidad crítica. Y también, en tercer lugar, como diría Busquet, ¿qué evidencias, ¿verdad? Y hemos hablado mucho de evidencias estos años, reflejan mejor el dominio de las habilidades que necesitan desarrollar? Observen ahora este chiste de Frato y díganme si sin querer no hemos arruinado alguna vez el gusto por una actividad como podría ser la lectura. Por ello, quizás sería más útil buscar preguntas estimulantes que motiven a los estudiantes. Cuando les preguntamos, por ejemplo, ¿por qué? ¿O qué crees que pasaría si?
o si les preguntamos también cómo lo sabes, o dame argumentos a favor y en contra de algo, lo que podemos hacer es evaluar si el aprendiz conoce o comprende un contenido, porque para responder esto tienen que conocer, tienen que haber asimilado y comprendido los contenidos. Pero además le estaremos mostrando una manera diferente de asimilar la información. No es una información inerte que tengo que engullir y devolver en la evaluación, sino algo vivo con lo que puedo jugar en mi mente, con lo que puedo imaginar, criticar, recrear. La evaluación es fundamental porque es un feedback para el estudiante, también para nosotros, para el mismo docente y para los padres cuando los chicos están todavía en edad escolar. A finales del siglo XIX, en 1894, nació Norbert Wiener en Columbia, Missouri, en Estados Unidos. Hijo de un profesor de Harvard, es este señor que está aquí en la foto, Wiener, no su papá, que se dedicaba al estudio de las lenguas eslavas. Fue un niño precoz y me interesó mucho su biografía porque, a pesar de beneficiarse muy poco de la modalidad educativa presencial, dejó un legado importantísimo en diferentes áreas del conocimiento. Fíjense que Wiener asistió muy poco al colegio, estudió la mayor parte de su infancia en casa, pero como era una persona muy apoyada por sus papás y seguramente con un potencial enorme, aprovechó muchísimo el tiempo y llegó a doctorarse a los 18 años. Hoy se le considera padre de la cibernética. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial trabajó para las Fuerzas Armadas de su país en un proyecto que pretendía predecir y corregir la trayectoria de los bombarderos y orientar con precisión los disparos. Para ello buscaban ajustar las diferencias entre la trayectoria prevista y la real, y en el proceso de las investigaciones que se llevaron a cabo introdujo el término feedback, que lo utilizamos ahora mucho en educación. El feedback en las investigaciones sobre mecánica de Wiener era un método que se utilizaba para controlar el sistema, reinsertando en él los resultados de la actividad anterior. Por eso les he puesto aquí este gráfico. Con el tiempo, el concepto se ha empezado a utilizar para explicar mecanismos comunicativos que sirven para regular la conducta de las personas que interactúan entre sí, y ha sido incluido en la teoría de la comunicación, en psicología, en educación, incluso en marketing y en muchas áreas, ¿no? La palabra feedback en castellano se traduce como retroalimentación. Esta traducción en algunos lugares, como me ha sucedido a veces aquí en Perú, resulta confusa porque muchos maestros durante un tiempo han llamado retroalimentación al repaso, a la consolidación de los contenidos, pero no es así, ¿no? Aunque el repaso puede ser el resultado de una adecuada retroalimentación, no es propiamente una retroalimentación. En el ámbito educativo, se refiere a la información que se da cuando los resultados obtenidos en una tarea de aprendizaje son devueltos a quien la ha realizado para que pueda realizar también un cambio. Es decir, sirve para controlar cómo le ha ido y optimizar su comportamiento. Así, si en la mecánica el feedback servía para comparar la trayectoria deseada, es decir, el objetivo, con la real, hacia dónde iba, y corregirla, en pedagogía el feedback es la información de retorno que debería servir para que la trayectoria del aprendizaje del alumno se ajuste de tal manera que alcance el logro programado. La evaluación es como un espejo en el que nos miramos y podemos valorar nuestros logros si somos estudiantes, también cómo estamos trabajando si somos docentes. Imaginemos entonces ahora un maestro que dice orgulloso: en mi curso nadie saca más de B porque eso significaría que ya lo saben todo y eso no es posible. Bueno, pues es una concepción equivocada de la educación, ¿no? Como tampoco estoy muy de acuerdo con que en el primer trimestre solo se puedan poner As y no se pueda poner AD. Si un alumno ha demostrado un rendimiento muy bueno y destaca,
y ha logrado los objetivos de ese trimestre. Ya se entiende que no es de todo el año escolar, ¿no? ¿Por qué no puede tener la máxima nota? Si es un feedback que le tiene que orientar y que le tiene que decir si va bien encaminado o no, y recibe una B o recibe una A, para que luego a lo largo de los trimestres vaya mejorando, ¿qué mensaje le estamos dando? Que no va bien. Entonces es un feedback equivocado, ¿no? Y aunque los alumnos no sean misiles, seguramente van a dar tumbos, ¿no? O van a confundir quizás la trayectoria a la hora de aprender. Y por otra parte también, porque los éxitos de nuestros alumnos son también nuestros éxitos. No se puede medir el éxito a través de fracasos. Si en un grupo realmente nadie saca más de B, quiere decir eso que no hemos logrado que alcancen el nivel que habíamos planteado al programar los objetivos de un trimestre o de un taller. Y eso entonces también nos está evaluando a nosotros. El profesor que pone notas bajas porque los alumnos no han logrado, quiere decir que él tampoco está logrando facilitar aprendizajes de una manera adecuada. Sin embargo, fíjense, aunque el feedback es tan importante, hay muchísimas investigaciones que sugieren que en la práctica no suele resultar muy útil. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues he organizado estas investigaciones en tres causas, ¿no?, por las cuales el feedback muchas veces no funciona. La primera es porque muchas veces la calificación bloquea la atención al feedback. Una vez que el alumno recibe un trabajo o un examen calificado, mira la nota y se olvida del resto. Si me han jalado, ya no puedo hacer nada. Y si tengo buena nota, pues ya está, ¿no? Otras investigaciones sugieren que muchos de los comentarios que ponemos no son comprendidos. Hace poco una estudiante universitaria me decía eso, ¿no? Cuando yo encuentro una interrogante en el margen de un trabajo o de un examen, no sé esa interrogante a qué se refiere, ¿no? O a veces se les ponen comentarios así muy rápidos, que es normal porque hay muchísimo que revisar y que corregir, ¿no? Pero que no son comentarios precisos y concretos, ¿no? Sutton y Hill, en una investigación que hicieron en el 2010, decían incluso que ese tipo de comentarios hasta puede ser contraproducente y generar un sentimiento de baja autoestima o dudas acerca de la autoeficacia del estudiante, porque cuando el alumno no entiende el comentario que se le hace, se siente muy desvalido, ¿no? Luego veremos cómo se puede manejar todo eso. Y otra situación es la del timing, ¿no? El feedback a destiempo no sirve. Y esto es porque cuando pasa mucho tiempo entre una práctica calificada y los resultados, el alumno ya se olvidó de cómo había estudiado, incluso de cómo había respondido o resuelto una tarea, ¿no? Afortunadamente ahora, con las nuevas tecnologías, esto no tiene por qué suceder. Si nosotros nos hemos planteado una evaluación justo antes de vacaciones de medio año, ahora los chicos están en vacaciones, imagínense que un día o 2 días antes han hecho una práctica calificada, pues no sé, de matemáticas, de historia, de lo que sea, ¿no? Y han resuelto la práctica, se van 2 semanas, yo no tengo que esperar a que vuelvan para enviarles el feedback, ¿no? Acuérdense de que lo inmediato es muy importante. No sé si ustedes lo hacían, ¿no? Pero cuando hemos estado estudiando algo y dábamos un examen, en cuanto el examen acababa, una de las primeras cosas que hacen los estudiantes o que hacíamos nosotros era ir corriendo al cuaderno de los apuntes, al libro, ahora van corriendo a internet a ver si lo que han respondido era lo adecuado o no. Y es ahí donde se fijan los contenidos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el feedback se dé a tiempo, no esperar mucho. ¿Qué consecuencias prácticas, y ya lo hemos ido adelantando, se podrían tener en cuenta para hacer que el feedback sea realmente eficaz? Bueno, pues primero, hacer que sea interesante, y para ello ya hemos dicho que tiene que ser próximo a la actividad y, sobre todo, con posibilidades de mejorar. Por eso les pongo aquí sí a las segundas oportunidades. Si la actividad que yo estoy planteando para evaluar está bien diseñada y está conformada
por tareas o por preguntas que quiero que mis alumnos dominen, no tiene nada de malo que los alumnos puedan repetir incluso una prueba. Y a mí esto me ha pasado hace poco. Yo trabajo mucho en formación de religiosos y religiosas de congregaciones. Y este año con un grupito de postulantes estuvimos trabajando temas de comunicación y de relaciones y de interacción en la vida consagrada, etcétera, etcétera. Y les mandé una prueba de evaluación a distancia para que la hicieran con tranquilidad. Y procuré hacerlo muy bien y diseñarlo de maravilla y que ellas estuvieran muy bien preparadas, ¿no? Les di la clase, les expliqué el tipo de ejercicios que iban a entrar, porque el feed forward, como ven ahí, es muy necesario, ¿no? El decir, bueno, esto va a entrar, van a tener preguntas de este tipo, ejercicios de este otro, estos son los materiales que van a revisar, les mando todo, lo coloco en el Classroom, y emocionada diciendo, bueno, me van a hacer unos trabajos maravillosos, ¿no? Cuando me pongo a revisar, un 9, un 10, un 6. Yo dije, Dios, ¿qué he hecho, no? O sea, qué desastre. Bueno, pues lo que hice fue, en la siguiente clase, cuando ellas ya habían revisado las prácticas calificadas o el trabajito de evaluación a distancia, les dije, bueno, pues vamos a dedicarnos a resolver juntas la prueba, ¿no? La resolvimos, no sé qué y tal, y les dije, y ahora la tarea para la próxima, hasta la próxima clase que tengamos, es volver a realizar este ejercicio. Hay pequeñas cositas que las voy a cambiar, pero tienen que volver a hacerlo, porque hasta que estas preguntas no estén claras, todavía no han asimilado el tema, ¿no? Y si lo hacen bien, una nota va a sustituir a la otra. Bueno, pues ¿por qué no? Yo ya sé quién lo ha hecho mejor a la primera, a quién le cuesta más, todo eso lo puedo tener en cuenta en el balance final, pero ¿por qué no? Y en matemáticas lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene de malo que un profesor le diga a los chicos, miren, el ejercicio 4 del libro va a caer idéntico en el examen? Si yo quiero que ese ejercicio ellos lo dominen, que la mecánica la tengan clara, pues les voy a pedir que lo estudien. Y si luego lo han hecho mal, yo les puedo decir, muy bien, pues ahora corrígelo, vuélvelo a hacer, explícaselo a tus compañeros. Y si lo haces bien, yo te subo la nota del examen. Y eso no es ser injustos, porque yo ya sé quién sacó el 20 a la primera, ¿no? Sino yo siento que eso es darle una posibilidad al alumno y motivarle para aprender y sobre todo asegurarnos de que los chicos consolidan precisamente esas competencias que yo he programado o que creemos en el colegio que tienen que consolidar, ¿no? Además, el feedback debe ser comprensible, como hemos dicho, en términos accesibles. Con niños pequeños en modalidad virtual se recomienda dar un feedback auditivo, o sea, a través de un podcast, por ejemplo, o incluso con un vídeo, ¿no? Y bueno, pues aunque nos da un poco de cosa a veces dejar nuestra voz grabada, etcétera, yo creo que es muy útil, ¿no? Si nosotros me enviamos una tarea de evaluación a distancia, pienso que les llega mucho más, bueno, y no es que yo lo pienso, ¿no? Sino que está comprobado por algunas investigaciones que hicieron ciertas universidades, como por ejemplo la UOC en España, que el podcast llega mucho más que la información escrita. Y luego tiene que ser facilitador, ¿no? Que le sirva realmente como guía para aprender, que le ayude a darse cuenta de dónde está, dónde debe llegar y cómo acortar esa distancia si la hay. Y si ya logró llegar, que sepa qué debe mantener para seguir avanzando. Todo esto se debería dar en un clima afectivo positivo, en el que los errores forman parte del aprendizaje, en el que se puede conversar abierta y flexiblemente. El lunes, Fray Joaquín Arturo Echeverry habló de la importancia de escuchar como parte del diálogo, ¿no? Bueno, pues justo para trabajar este clima afectivo positivo en la evaluación, planteamos muchas veces los profesores técnicas de aprendizaje cooperativo. Los trabajos en grupo se proponen con una serie de objetivos que van desde la generación de un clima positivo más dinámico en el proceso de aprendizaje
hasta el desarrollo de habilidades para cooperar y también valores, ¿no? Como la solidaridad, el respeto mutuo, etc. Además, más allá de los trabajos en grupo tradicionales, el aprendizaje cooperativo se lleva a cabo mediante estrategias orientadas a propiciar la interdependencia, con técnicas muy concretas, ¿no? A quienes estén interesados, yo les recomiendo que lean Slavin, que pueden dar respuesta además a la diversidad que existe en las aulas. Bueno, pues hace un momento hablábamos del currículum oculto como parte del currículum real, ¿no? Es decir, de todas aquellas cosas que no están programadas y que los alumnos pueden aprender sin que nosotros nos demos cuenta. Y hace poco encontré esta frase tipo meme que me hizo mucha gracia, ¿no? Decía, después de hacer un trabajo en equipo en la escuela entiendo por qué Batman trabaja solo, ¿no? Bueno, pues esto sería que los alumnos, me parece que está sin compartir la pantalla, sí, ¿no? A ver, lo voy a volver a... Me parece que me estaba avisando que no se compartía la pantalla. A ver, ahora creo que sí. Bueno, pues después de hacer un trabajo en equipo en la escuela, entiendo por qué Batman trabaja solo, ¿no? Y a mí me hizo mucha gracia porque esto es justo a lo mejor lo contrario de lo que queremos que ellos aprendan con los trabajos grupales, ¿no? Pero lo cierto es que en los trabajos colaborativos y en otros tipos de tareas, bien sean de un tipo o de otro, si las cosas no se programan adecuadamente, podemos encontrarnos con que los alumnos aprenden precisamente lo que no queremos que aprendan. Por ejemplo, pueden aprender que el esfuerzo no compensa, que plagiar está bien, porque todos lo hacen. Si luego quieren sobre el tema del plagio, les he dejado un post en mi blog para que lo puedan revisar y puedan ver cómo prevenir el plagio, ¿no? En trabajos y tal, que tiene mucho que ver con la evaluación, ¿no? O peor aún, también pueden aprender que trabajar en grupo es terrible, porque solo yo trabajo, o incluso que los trabajos en grupo sirven para sacar buena nota sin hacer nada, ¿no? También pueden aprender que es inútil estudiar o que la creatividad no sirve. Bueno, pues yo creo que la evaluación puede ser una estrategia que reconduzca todo esto, incluso el tema de los trabajos en grupo. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, pues vamos a ver ahora esto, teniendo en cuenta que es algo importante porque la autoeficacia y la indefensión en el aprendizaje también se aprenden, ¿no? Pedro Morales es un jesuita que en estos momentos está en Guatemala, en la Universidad Rafael Landívar. Este enero cumple 90 años y yo desde que lo conocí, cuando estaba en mi primera licenciatura en la universidad, en comillas, hasta ahora nunca le he visto descansar ni tomarse unas vacaciones, ¿no? Y sigue dando webinars. Les estoy poniendo aquí un link que va a aparecer en YouTube el 10 de agosto sobre evaluación. Luego yo les voy a pasar este PPT en PDF para que lo puedan tener, revisar y acceder a los vínculos que les estoy dejando. Bueno, pues Pedro Morales, a quien quiero muchísimo, porque además fue codirector en mi tesis doctoral, en una de sus obras señala dos formas de valorar los trabajos grupales, diferenciando las calificaciones entre los miembros de un mismo grupo. Es decir, que aunque un grupo tenga una puntuación de un trabajo, luego se pueda diferenciar quienes participaron más o quienes tuvieron determinadas actitudes que nos interese formar. La primera es repartir los puntos entre los miembros del grupo, como si de una pizza se tratara, y la segunda, diferenciar las calificaciones multiplicando por el peso ajustado. También les voy a dejar el link en mi blog para que puedan revisar esto por si alguno no tiene ahora la facilidad de tomar nota o se pierde un poquito en la explicación, aunque espero que no, porque son dos estrategias muy sencillas, ¿no? Imaginémonos un grupo de 3, que son Max, Olivia y Sam, y el profesor les ha dado un 15. Aquí vamos a repartir los puntos entre los miembros del grupo, ¿no? Como la nota es 15 y los miembros son 3, en total cada chico va a tener 45 puntos a repartir. Y fíjense aquí, Max dice, bueno, yo me pongo 18 de esos 45 puntos porque creo que he participado mucho y que me he implicado un montón, entonces me merezco un 18. Y le voy a dar 12 a Sam y 15 a Olivia. En total son 45 puntos que Max
ha repartido. Y lo mismo va a hacer Sam y lo mismo va a hacer Olivia. Bueno, pues lo que hace el maestro es sacar el promedio de las 3 calificaciones que han recibido y se van a dar cuenta de que Max, quien se autoevaluó de manera más favorable y también que fue valorado por sus compañeros, aumenta la nota, ya no va a tener un 15, sino un 18. ¿Por qué? Porque su implicación en el trabajo fue muy buena. Sam va a tener un 12, redondeando, y Olivia un 15. Es una manera sencilla y esto se puede hacer de manera anónima, como les estaba proponiendo antes el ponente que me predecesió, que me antecedió, o se puede trabajar incluso a través de un quiz en la plataforma, o les puedo dar un papelito y que cada uno lo haga. Es verdad que se pueden poner de acuerdo para ponerse todos la misma nota, ¿no? O sea, 45 nos ponemos 15, 15, 15, 15, 15, 15. Pero la experiencia nos dice que esto sucede solo hasta que los compañeros se cansan de ser siempre los mismos los que trabajan y los mismos los que no trabajan. Y además, si esto lo utilizamos desde que son pequeños y se acostumbran a coevaluarse y autoevaluarse, generalmente suelen darse puntuaciones que son bastante justas, ¿no? La otra estrategia es diferenciar las calificaciones multiplicando el peso ajustado. Esto se hace aplicando una fórmula para obtener un coeficiente que permite corregir y diferenciar el peso de la calificación que el profesor da a un trabajo grupal. Y esta es la fórmula. Vamos a imaginarnos ahora a Luisa, María y Juan. Por supuesto, se puede utilizar con muchos más miembros en el grupo, que tienen un 14. Este 14 es la nota grupal, que va a ser modificada por el coeficiente. ¿Y cómo sacamos el coeficiente de cada alumno? Bueno, pues lo primero que hace el maestro es decirles, valora el grado de cooperatividad que cada uno de los miembros de tu grupo ha tenido. Y lo vas a valorar de 0 a 5, de acuerdo con tu percepción de cómo ha trabajado cada uno. Si ha sido responsable, si ha participado activamente y con compromiso, si ha respetado a los demás y si su trabajo o rendimiento ha sido de calidad. Entonces, aquí no se reparten los puntos, sino que podemos dar 5 puntos, me puedo dar a mí misma 5 puntos y puedo dar a los otros también 5 puntos. Pero voy a evaluar de acuerdo con lo que me ha dicho el docente, ¿no? Pues aquí tenemos Juan, se ha calificado a sí mismo con 4, le ha puesto un 2 a Luisa y un 5 a María, ¿no? Bueno, pues cuando ya tenemos la tablita, todo esto se puede hacer en Excel en 2 segundos para que sea más fácil para el profesor, ¿no? O sea, ellos me dan la nota, yo la vacío en Excel y me va a salir enseguida los totales y también la media de totales del grupo. Y a partir de ahí lo que hago es aplicar la fórmula para sacar el peso ajustado. Aquí están los totales. Juan tiene un 9, Luisa tiene 5 y María tiene 13. Estos totales me permiten hallar el peso ajustado. La puntuación de Juan sería 9, porque es el total, entre la media, que ya vimos antes que era 9, y a esto se le resta la puntuación individual, es decir, el 9 menos la media, que tenemos un 1 menos 1, multiplicado por 0,5. Si esto lo restamos, vemos que nos va a quedar, como es 1 menos 0, nos va a quedar 1. Por lo tanto, en el caso de Juan, la calificación final es exactamente la que el profesor había puesto al grupo. Sin embargo, en el caso de Luisa, como saca 0,83, va a bajarle la nota. Es decir, Luisa va a tener un 11,6, un 12, ¿no? Y en el caso de María, pues sube su nota porque seguramente ha colaborado mucho más. ¿Por qué es importante complicarnos así la vida? Bueno, pues porque la posibilidad de que la nota del producto final sea modificada en función de la cooperatividad demostrada durante el proceso, da un mensaje claro. No solo importa el resultado final del trabajo, sino también importan tus actitudes, tu compromiso, tu esfuerzo a lo largo de diferentes fases del proceso de trabajo en equipo. Por lo tanto, lo que estamos transmitiendo a los alumnos es justo que es importante también la dimensión afectiva, actitudinal y axiológica del aprendizaje, que no solo es la nota, conseguir, ¿no? Eso, sino todo lo que se ha ido dando y que ese tema sí se va a evaluar
te lo vas a evaluar tú y te lo van a evaluar tus compañeros, ¿no? Queda claro entonces que para que la evaluación sea una herramienta de aprendizaje es necesario enfatizar la dimensión formativa de la misma, aunque muchas veces sea necesario calificar, también es importante enfatizar lo formativo porque se complementan, ¿no? Y les presento aquí 2 herramientas que se pueden utilizar para llevar a cabo una evaluación formativa frecuente en las aulas. Una de ellas es una idea que saqué de una charla o de una conferencia Down de Coral Elizondo que tuvo en junio de 2022, la tienen ahí, sobre educación inclusiva, muy buena, muy interesante. Y ella planteaba que los chicos utilicen en clase unas pizarras pequeñitas, ¿no? Esto en modalidad presencial, en modalidad telemática podemos utilizar otras herramientas que seguramente ustedes conocen, ¿no? Pero si es muy difícil que los chicos lleven una pizarrita pequeña con un plumón, una mopa, etcétera, porque ya llevan las mochilas cargadísimas, lo que les podemos pedir es simplemente que en el folder tengan una mica con una hoja en blanco y un plumón de pizarra acrílica entre sus útiles y una bola de algodón o una mopa pequeñita o algo para borrar, ¿no? Pues los chicos están en clase y lo que pueden hacer es lo siguiente, ¿no? Si quiero saber velozmente si han comprendido un concepto, por ejemplo, puedo plantear una pregunta sencilla y pedirles que escriban una palabra o un resultado de un cálculo de fracciones o lo que sea, ¿no? Algo muy breve en su pizarra con letras grandes y que la levanten todos a la vez, ¿no? Solo mirando me voy a dar cuenta de si me han entendido. Ellos se van a divertir porque es una cosa muy dinámica, ¿no? También van a ver ellos mismos si dieron o no la respuesta correcta. Y nos quitamos la imagen esa del niño que sale a la pizarra solito y tiene que responder algo, ¿no? Todos trabajan. Otra de las herramientas que se me ocurría, bueno, yo esto lo estoy utilizando incluso en terapias de aprendizaje y va muy bien, ¿no? Otra de las herramientas que se me ocurría es el One Minute Paper. A lo mejor ya lo conocen, pero lo que voy a hacer ahora es compartirles un vídeo muy breve de 2 minutos sobre el tema que preparé en 2020 en unos cursos de formación para profesores. Vamos a escucharlo, a ver, para que tengan un poco claro en qué consiste y también por si les sirve para trabajar en clase. Vamos a revisar el One Minute Paper como parte de las herramientas de escribir para pensar que Pedro Morales nos sugiere. Consiste en realizar 2 preguntas de respuesta breve al final de una clase, dirigidas más a aspectos valorativos que de asimilación de contenidos. Por ejemplo, ¿qué te ha parecido más importante o qué dudas tienes? Esta actividad supone diferentes ventajas para los alumnos, porque estimula la reflexión, mejora la retención, les lleva a redactar y organizar contenidos, suscita la atención y desarrolla la metacognición. También tiene muchas ventajas para el profesor porque le ofrece un feedback informativo que facilita la toma de decisiones, posibilita llevar a cabo investigaciones breves y resulta muy versátil porque se puede adaptar a todas las disciplinas o áreas curriculares. Además, está comprobado que mejora el clima del grupo porque el alumno percibe el interés del profesor. Puede ser el punto de partida para una actividad cooperativa breve y es una oportunidad para escuchar a los más tímidos. El One Minute Paper encaja perfectamente en la modalidad de aprendizaje remoto actual. Puede plantearse en la tarea de pregunta única de muchas plataformas educativas. Se puede presentar en una pizarra interactiva compartida, en un grupo de chat de un área o proyecto o como actividad en el aprendizaje invertido. Bueno, pues algo que vamos a constatar enseguida cuando apliquemos estas y otras estrategias
de valoración formativa rápida, breve y frecuente, es la diversidad enorme que tenemos en nuestras sociedades y en nuestras aulas, ¿no? Y esto es así porque los grupos humanos no son uniformes, ¿no? Y menos mal. El lunes, Fray Martín Carbajo hablaba desde Santiago de Compostela de educación abierta e inclusiva. Y por la tarde Bob conectó la educación y la ecología. Pienso que igual que valoramos la biodiversidad en términos ecológicos, también deberíamos valorar la diversidad en nuestras aulas y en nuestros colegios, porque esta refleja la riqueza del ser humano. Muchas veces en nuestro quehacer cotidiano tendemos a buscar la uniformidad, porque la uniformidad en cierto sentido puede resultar más cómoda, y también porque nos han enseñado que hay que llevar a los alumnos a una serie de logros, a que todos caminen al mismo ritmo. Y sin querer estamos buscando algo imposible, algo que no existe. Pensemos que el alumno estándar es el promedio de una serie de alumnos que son diferentes. Coral Elizondo, de quien ya les he hablado, es una psicopedagoga que practica el activismo de la educación inclusiva y utilizó este chiste de Frato en una de sus charlas online. Y lo quiero compartir con ustedes porque fíjense en esta maestra que podría parecerse a cada uno de nosotros y en su análisis de cada niño, ¿no? Todos tienen algo raro, menos Javier, ¿no? Javier es el único que es normal, pero si se fijan, es que es igual que ella, ¿no? Entonces ahí estamos a veces jugando con conceptos o manejando conceptos que no siempre ayudan, ¿no? Bueno, pues es importante evaluar para atender la diversidad ineludible en nuestras aulas, desde la clara conciencia de que el alumno estándar no existe, y no existe por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque el promedio es solamente una suma y una división. ¿Se acuerdan de Bloom y de su taxonomía? Bueno, pues él tenía algo muy claro. Llegó a la conclusión de que no tiene sentido enseñar a todos de la misma manera ni dar a todos el mismo tiempo para que aprendan. Es más, él, a partir de sus investigaciones, llegó a la conclusión de que a menor variación en los enfoques instruccionales y menor variación en los tiempos que permitimos para que los chicos aprendan, mayor será la brecha que separe a unos estudiantes de otros. Por lo tanto, la evaluación como herramienta de aprendizaje debería estar orientada a detectar dificultades, prescribir soluciones y ofrecer un feedback que oriente de verdad. Y miren ahora esta imagen, que es otro chiste, ¿no? Dice el profesor, para que la evaluación sea justa, todos van a realizar la misma prueba, van a subir al árbol. Y fíjense cómo son los estudiantes, ¿no? Imagínense cómo va a subir al árbol el mono y cómo va a subir al árbol el elefante, ¿no? Bueno, pues si sabemos y tenemos claro que en un grupo cada persona es diferente, tiene sentido realmente evaluar a todos de la misma manera, y hay muchos que ya lo están haciendo con opciones diferentes desde hace un montón de años, ¿no? Pero ahora cada vez tiene menos sentido hacer las cosas así, ¿no? Y esto no quiere decir renunciar a la evaluación, ni ser menos minuciosos, ni dejar de calificar, pero si queremos diversificar y facilitar la personalización de los aprendizajes, de manera que los alumnos realmente lleguen a autorregular sus propios procesos, es imprescindible que los maestros seamos evaluadores constantes, no calificadores permanentes, no personas que estamos poniendo y quitando puntos, sino portadores de un pensamiento evaluativo. Y sobre este tema les dejo también aquí otro link y les animo a profundizar en el modelo de Hattie y Timperley. También les invito a que profundicen en el paradigma pedagógico del diseño universal del aprendizaje, o DUA. Y les dejo dos links. Uno es de Coral Elizondo, a quien ya he mencionado anteriormente, y el otro es una síntesis que preparé también en el blog para que luego puedan revisarlo, ¿no? No nos vamos a meter en DUA ahora, porque esto daría para muchísimas horas de trabajo, pero quisiera que tengamos en cuenta dos cosas. Primero, que trabajar con DUA es mucho más funcional y sencillo que realizar adaptaciones curriculares. Eso que nos cuesta tanto hacer, ¿verdad? Se puede solucionar
y yo lo estoy aplicando en grupos pequeñitos, pero de manera con mucha satisfacción, ¿no? Porque lo veo bastante más fácil. Es mucho más fácil trabajar con DUA que empezar a hacer adaptaciones y trabajos de diseño curricular complicados que luego además no sabemos bien si van a funcionar o no y que nos amargan un poco la vida en este sentido, ¿no? Y en segundo término, lo que quería decirles es que en el ámbito concreto de la evaluación como herramienta de aprendizaje, es importante considerar que existen 3 redes cerebrales, a partir de las cuales podemos diseñar las estrategias que vamos a poner en marcha para que nuestros alumnos aprendan. Al evaluar tenemos que considerar qué es lo importante, atendiendo por supuesto al currículum real en cuanto a contenidos, qué vamos a evaluar para que eso que consideramos sea realmente lo que estamos evaluando y lo que por lo tanto los chicos van a aprender. Y también la red afectiva, la red de los intereses, de los porqués, que nos va a permitir conectar con sus motivaciones, ¿no? Yo ahora me estoy acordando de algo que me comentó una vez mi hermana, que trabaja con alumnos de secundaria en España, que es una excelente profesora y que a lo mejor me está escuchando ahora. Y ella decía que les daba los exámenes a los alumnos y les decía, bueno, les presento esta prueba y ahora disfruten, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no hacer exámenes pensando en que los alumnos se diviertan resolviendo la prueba, ¿no? Y ¿por qué no, como hemos dicho antes, preguntarles a ellos cómo les gustaría ser evaluados? O darles varias opciones. Explícame el proceso de independencia del Perú y puedes elegir una infografía, un vídeo, hecho por ti, por supuesto, no plagiado, un trabajo monográfico, o puedes hacer una línea del tiempo. Hay muchas formas de evaluar lo mismo, ¿no? Y cada alumno puede elegir aquello con lo que se siente más cómodo o con lo que piensa que va a aprender mejor, ¿no? Desde su estilo de aprendizaje. En este sentido, por lo tanto, es importantísimo lo que venimos repitiendo a lo largo de esta hora, ¿no? Ofrecer alternativas, no evaluar a todos siempre de la misma manera, dar opciones, implicar a los propios estudiantes en el proceso de evaluación, dar segundas oportunidades y tener en cuenta el momento del feedback. Pensemos además que de todos los dominios del aprendizaje, el más estable, el que queda marcado en los alumnos para toda la vida, es el dominio afectivo. Y dentro del dominio afectivo están el clima emocional, los valores, las actitudes, la relación profesor-alumno, la capacidad para cooperar, la autoeficacia. No son aspectos calificables, o al menos no deberían ser calificados con una nota, pero son evaluables. Las actitudes se pueden evaluar y dicha evaluación es aprovechar la oportunidad para formar a nuestros alumnos, para que se acostumbren a reflexionar por sí mismos sobre ciertos temas. Nos preocupan ahora que han retornado a la presencialidad justo los temas emocionales y afectivos, pues empleemos estrategias de evaluación de actitudes de manera transversal en cualquier área o en la hora de tutoría. Luego vamos a ver un ejemplo muy rapidito sobre cómo podemos hacerlo, ¿no? Además, evaluar atendiendo. Antes de pasar a esto, justo lo que les decía, ¿no? Podemos evaluar actitudes y esto es bastante sencillo, ¿no? Con definir qué actitud queremos evaluar, buscar unos ítems que reflejen esa actitud, un tipo de respuesta, cómo lo vamos a tabular y sobre todo cómo vamos a comunicar los datos, ¿no? Porque no solo es importante que los chicos se den cuenta de que le damos importancia a esa actitud que vamos a evaluar o ese valor, sino que también es muy importante que luego lo compartamos con ellos para que sea un motivo de reflexión, ¿no? Pues aquí les tengo una rúbrica que está hecha a partir del ejemplo anterior para evaluar responsabilidad. Ahora, si quisiéramos hacerlo desde una perspectiva más de diseño universal del aprendizaje o teniendo en cuenta que puede haber chicos con algunas dificultades, la rúbrica la podemos presentar
con gráficos que representen los ítems para poder ir guiándoles o incluso para facilitar la comprensión. Podemos colocar en lugar de palabras números o podemos colocar en el caso de los más pequeños unos semáforos, ¿no? En los que no es el rojo, a veces es el ámbar y sí es el verde, ¿no? Además, quería comentarles que también evaluar desde un punto de vista de los aspectos afectivos del aprendizaje es tener en cuenta el mundo interior de los alumnos, ¿no? Dice aquí la profesora, bueno, y ahora están todos concentrados. Y todos dicen, sí, maestro, perdone al profesor. Y nos damos cuenta de que cada uno está pensando en lo normal que tiene que pensar un chico, ¿no? Cuando un papá me trae a un niño al consultorio y me dice, no, es que los alumnos dicen que juega mucho en clase. Y digo, bueno, menos mal que es juguetón, ¿no? Eso no es un problema psicológico, aunque por supuesto sí que hay que enseñarles, ¿no? Que en clase tienen que estar concentrados y todo eso, ¿no? Pero lo normal es que los chicos estén ahí, ¿no? Entonces, gamificando, aunque no se pueda gamificar todo, bien la estructura de cómo vamos a evaluar o bien los contenidos, podemos lograr también una mayor motivación, ¿no? Y les coloco aquí como recuerdo herramientas que todos hemos usado estos 2 años, ¿no? Desde las hojas estas de Live Worksheets que les dan un feedback inmediato y que son bastante divertidas. Yo tengo chicos que me las piden, que me dicen, mándame por el celular de mi mamá, mándame. Yo les mando y están ahí, venga y trabaja durante la semana hasta la siguiente sesión de terapia, ¿no? Los famosos Kahoots, que dinamizan muchísimo. WordWall, que aunque es de pago, te permite unos cuantos juegos y que son juegos que son facilísimos de elaborar porque está todo preparado y es muy divertido porque a veces son avionetas que tienen que chocar con las nubes y yo lo he trabajado incluso con chicos de secundaria, de primero y segundo, y lo pasan genial, ¿no? Y además logran mejor resultado que con otro tipo de evaluaciones, el famoso Quizzing. Y luego una herramienta que estoy empezando a utilizar ahora, que es ClassDojo, que se parece mucho a Classroom, pero que está muy centrada en el feedback y que considera un montón los aspectos afectivos del aprendizaje, la motivación, la participación. Yo les animo a que se metan y lo exploren un poquito. Una cosa que creo que es importante tener en cuenta son las recomendaciones para gamificar que nos da CAP, de no poner el énfasis en la competencia, buscar juegos que fomenten la cooperación, porque estamos trabajando valores, ¿no? En un sistema educativo franciscano, retos adecuados al nivel de los chicos y a orientar la meta hacia el aprendizaje y dejar claro que los errores son una oportunidad para aprender. Los educadores somos creadores de oportunidades. Las aprovechamos o las perdemos. Y muchas veces las perdemos por negligencia, ignorancia o inacción. La negligencia es cuestión de voluntad, la inacción es cuestión de ponernos las pilas y la ignorancia pues la están trabajando o la estamos trabajando juntos cada vez que participamos en un evento formativo, ¿no? O cada vez que buscamos información por nuestra cuenta. Como ustedes saben, el franciscanismo no fue propiamente en sus orígenes una corriente filosófica ni un paradigma pedagógico en sí mismo, sino más bien una manera de vivir, de enfocar la vista, o de enfocar la vida, mejor dicho. Como maestros franciscanos han heredado el carisma de un hombre que nos enseñó, entre otras cosas, 3 que son muy importantes. En primer lugar, una manera de relacionarse el hombre con el hombre, que es la vida en fraternidad. La mirada hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia los papás y las mamás del colegio, hacia nuestros propios alumnos como si fueran hermanos, con ese cariño especial que tenemos a un hermano. Podemos hacer ese paso del dominus al frater que nos decía Boff el otro día. Ese sueño como deseo profundo de una fraternidad universal que se abra paso en cada espacio educativo en el que estemos. Hagamos pues de las escuelas lugares cálidos, de encuentro fraterno, de acogida, de solidaridad. También podemos aprender de Francisco de Asís una manera de relacionarnos con la naturaleza, marcada por el respeto. Y este respeto es acoger y valorar la diversidad desde un auténtico compromiso con el cuidado de todo lo que Dios pone en nuestras manos. La naturaleza
y también del niño que llega a nosotros con altas capacidades y que necesita y tiene derecho a aprender y a tener un ritmo fuerte de aprendizaje, del que se parece a nosotros, como la maestra que veíamos antes, del que es muy diferente a lo que hemos conocido hasta ahora, del que tiene una discapacidad, del que tiene problemas serios para aprender determinadas cosas. Y finalmente, Francisco nos enseñó una manera de relacionarnos con Dios, desde la entrega total que él demostró con su vida. Es muy impactante el gesto de Francisco, despojándose de la ropa que su padre le había dado delante del obispo y acogiendo otra distinta, ¿no? Con la que permanecería el resto de su vida. Por eso es tan importante la entrega, una entrega que demanda desprendimiento, y un desprendimiento que significa ser capaces de dejar a un lado nuestros esquemas, de crecer en flexibilidad año tras año. Ojalá que la situación que hemos vivido estos 2 años y que este año de transición tan complejo que nos ha tocado en 2022 no sean solo un sobrevivir esperando que todo vuelva a ser como era antes. Ojalá que hayamos aprovechado para aprender, y si no es así, que nos empeñemos en hacerlo a partir de ahora, a lo largo de este medio año que tenemos por delante. Nunca es tarde para ponerse a aprender. Quiero darles las gracias por la oportunidad, por esta acogida de todos ustedes, y quedo a su disposición si tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias a todos. Zurdo nos ha iluminado el día de hoy en los temas de evaluación y la utilización también de ciertas plataformas a nuestra disposición. Muchísimas gracias. Ahora sí, pasamos. Es una nueva forma de ver la evaluación, ¿verdad? Exacto. Es de educar para la vida. Normalmente, cuando nos dicen, doctorita, cuando nos dicen evaluación, le tenemos miedo, ¿no? Nos corre el nerviosismo. Imagínense a nosotros, los adultos, y a nuestros niños. Entonces, cambiemos ese enfoque. Gracias a nuestra doctora que nos ha dado mayores luces. Doctora Mercedes Zurdo. Comenzamos en este momento, doctora, con la rueda de preguntas, y ya hemos visto que el Padlet se ha llenado de muchas interrogantes, así que estemos listos, sigamos también elaborando nuestras preguntas. Invitamos a todos los maestros, sigan elaborando preguntas que nuestra doctora aquí presente va a resolvernos gustosamente. Muy bien, vamos a comenzar con la ronda de preguntas y lanzamos la primera pregunta. ¿Es recomendable hacer preguntas de juicio crítico en una evaluación o hacerlo de forma literal para marcar? Bueno, las investigaciones que existen en torno al tema de las preguntas para marcar, o lo que llamamos pruebas objetivas, ¿no?, de opción múltiple, es que es muy fácil que estas preguntas de opción múltiple se centren sobre todo en memoria, ¿no? O sea, si queremos evaluar contenidos de memoria, las pruebas de opción múltiple son una buena opción. Son objetivas, son fáciles de corregir, pero tengamos en cuenta que es primero que se prestan a la adivinación y segundo que no van a valorar otros aspectos de esa taxonomía que veíamos antes y que debemos tener presentes, ¿no? Entonces, hay también fórmulas de corrección de la adivinación, incluso alternativas para trabajar este tipo de preguntas. O sea, hay técnicas como para hacer que se centren incluso en el grado de seguridad que tiene un estudiante al responder, ¿eh? O sea, se le puede pedir al estudiante que responda y luego en paralelo que diga en qué medida está seguro de la respuesta que da. Y dependiendo de la seguridad, la penalización y la puntuación es distinta. Hay cosas muy interesantes sobre las pruebas objetivas, pero si nosotros queremos que los alumnos desarrollen otras competencias aparte de los contenidos memorísticos, es mejor lo que el participante plantea, ¿no? Pedir en una prueba calificada
preguntas de valoración, porque ahí nos damos cuenta de si domina el contenido y que ha reflexionado en torno a él, ¿no? Y podemos tener unas rúbricas que nos permitan calificar de manera objetiva, ¿no? Para ser más justos o para poder incluso explicarles por qué hemos calificado su respuesta de una manera o de otra. Bien, gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos más preguntas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias podemos utilizar para poder evaluar a cada estudiante de forma diferente? Bueno, pues una de ellas es la que yo les decía, ¿no? Planteen un trabajo de evaluación que lo pueden realizar en casa o que lo pueden realizar en la hora de la práctica calificada, donde se les da distintas opciones, ¿no? A los chicos, ¿no? Pues lo que decíamos antes, ¿no? Vamos a ver el proceso de independencia del Perú. El que quiera me presenta una línea del tiempo. El que quiera me presenta una infografía. El que quiera puede presentar una redacción o una monografía y el que no puede presentar un vídeo. Lo que me importa es que me citen las fuentes y que no haya plagio, ¿no? Entonces les planteo eso. Otra posibilidad es también adaptarnos un poco a las diferencias, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que en mi aula hay varios chicos que tienen muchas dificultades de atención y de concentración, lo que puedo hacer es plantear pruebas que sean mucho más estructuradas y organizadas como para que los chicos entiendan bien hacia dónde tienen que centrar la atención o dónde tienen que responder, porque hay chicos a los que les cuesta leer y luego colocar debajo las respuestas, ¿no? Entonces yo puedo enmarcar todo mucho más. Puedo incluso preparar pruebas muy parecidas, muy similares, a partir de los mismos contenidos, pero diferenciándolas, ¿no? Porque hay chicos que necesitan más unas cosas que otras, ¿no? Y también les puedo preguntar a ellos, a ver, para este tema, ¿qué tipo de evaluación quisieran hacer? O sea, a lo mejor me van a decir, trabajo en grupo, no sé qué, tal cual. Bueno, pues yo puedo tener en cuenta ese abanico de posibilidades y darles esa opción, porque ya sabemos que aunque tenemos que ser minuciosos y al final la evaluación tiene una función acreditativa, por lo tanto, de calificación, lo más importante no es eso, sino es que aprendan. Y también podemos utilizar los medios, la tecnología, ¿no? Yo antes he visto al expositor anterior que tenía una mirada muy positiva, que yo creo que es importante ahora, del uso de las tecnologías. Entonces yo puedo enviar incluso distintos tipos de evaluación a través de la plataforma. Parecido, pero lo modifico un poco para mis alumnos y a ver cómo les va. Y luego lo trabajamos en clase. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Continuamos con la ronda de preguntas. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. ¿Qué características debe tener una adecuada retroalimentación? Pues eso que dice es muy interesante, ¿no? Yo diría que la retroalimentación, bueno, en realidad lo hemos dicho, ¿no? Que tiene que ser muy clara, que tiene que ser en el momento adecuado, ¿no? Que tiene que ser frecuente, que tenemos que utilizar distintas herramientas. Si estamos trabajando con niños pequeños, a lo mejor podemos utilizar formatos que se adecúen más a ellos, como decíamos antes, un podcast, un audio o incluso un vídeo, ¿no? A mí a veces me mandan una práctica que han hecho en casa, ¿no? Y entonces como me lo mandan por el celular de la mamá, pues yo les grabo en el audio, ¿no? A mí no me gusta dejar audios, pero en el caso de los chiquititos es que es lo que más les llega, ¿no? ¡Bravo! ¡Qué bien lo has hecho, campeón! O te falta no sé qué, pero lo vamos a ver en la próxima sesión de terapia. Entonces, eso sí lo podemos hacer fácilmente, ¿no? Para mí, en general, la evaluación y el feedback que demos debe ser flexible, procesual, preciso y claro, útil y a tiempo, ¿no? Y que ellos entiendan lo que les estamos diciendo. Y a veces podemos obviar la nota. A lo mejor la nota se la podemos dar después. Les podemos dar la práctica calificada, a ver, revisen. A ver qué nota te pondrías tú con esto que está corregido ya. Bueno, pues ahora sí, les paso la nota. Como para que la nota no les nuble, ¿no? Porque a veces la nota nubla la atención al resto de lo que tienen que revisar. Muchísimas gracias, doctora Mercedes. Tenemos más preguntas.
Las evaluaciones de cierre ya no deberían de ser tomadas. Yo pienso que sí, que de todas maneras, ¿no? O sea, para mí la evaluación formativa y la sumativa son complementarias y son importantes. Lo que pasa es que esa evaluación de cierre la tenemos que plantear después de todo un proceso. Entonces, y los alumnos además deberían saber el tipo de preguntas que va a haber en una evaluación de cierre, ¿no? Y esa evaluación de cierre tendrá un peso relativo, ¿no? Porque también tendremos que estar atentos a todo lo que han ido evolucionando a lo largo del trimestre. Por lo tanto, yo creo que yo estoy más a favor de lo que llaman blended assessment o evaluación combinada, ¿no? Donde lo formativo y lo sumativo se complementan, pero teniendo en cuenta que la evaluación no puede ser solo un medio para calificar ni una sentencia, ¿no? Ahora, si les digo, la evaluación de cierre nos sirve a nosotros como para afinar esa nota que vamos a poner. A los chicos a veces les sirve relativamente porque, o por lo menos el feedback de esa evaluación ya, si ya no lo van a poder mejorar, no sé, a mí lo que se me ocurre, pero yo en eso es que creo que tenemos que abrir mucho la mente, es que a lo mejor la evaluación de cierre no sea al final del todo, ¿no? Quizás dejar un par de semanas como para que después de esa evaluación de cierre haya la posibilidad de que mejoren todavía esas competencias que demostraron que no pudieron consolidar, ¿no? Sobre todo con los más pequeños, creo que eso sería muy, muy importante. Muy interesante esa aclaración, doctora. Vamos a continuar con algunas preguntas más. Como indicó, no se puede evaluar a todos por igual. Si tomamos como referencia las inteligencias múltiples de Gartner, ¿es posible conocer las actitudes de los estudiantes al inicio del año escolar para ser evaluados de acuerdo al tipo de inteligencia que posee? Pues sería genial. Y si lo trabajan, me encantaría que me escriban y que me lo pasen para verlo, ¿no? Y compartir, porque me parecería genial. Bueno, me parecería genial que la evaluación trate de formar las inteligencias, todas las inteligencias en todos los alumnos, ¿no? Pero es verdad que como unos tienen más un estilo que otro, ¿no? Yo he visto colegios donde se ha hecho este año eso, ¿no? Estilos de aprendizaje, estilos de inteligencia, enfoques, ¿no? Si soy más visual, si soy más matemático. Entonces, todo ese proceso de autodescubrimiento en los chicos es muy importante, ¿no? Y por eso les decía, yo puedo evaluar algunos contenidos dándoles distintas opciones, ¿no? Puedo decir, bueno, vamos a ver las propiedades de las potencias aplicadas a problemas de matemáticas, ¿no? En primero de secundaria, por ejemplo. Bueno, pues uno puede hacer una exposición de cuáles son estas propiedades de las potencias, porque él se siente más cómodo con eso, y a lo mejor lo va a hacer con una infografía y es un trome en Canva y le va a venir muy bien hacerlo así, ¿no? Otro, por ejemplo, puede decir, pues yo no, yo quiero que me den unos problemas, resolverlos y explicarlos y demostrárselos al grupo. Muy bien. Otro a lo mejor dice, pues yo lo que quiero es, pues no sé, presentarlo como si fuera un video tutorial para mis compañeros. Entonces, cada uno desde su inteligencia o desde su enfoque, desde eso que él sabe hacer mejor, puede trabajar el mismo tema y yo puedo calificar y evaluar lo que cada uno ha hecho, ¿no? Y si es de mucha calidad, da igual que lo presenten de una manera o de otra, ¿no? Y sería muy divertido para ellos y muy motivador. Luego habrá otros momentos en los que no, en los que yo diga, bueno, ahora tengo que hacer una práctica calificada para todos, muy similar, con algunas, a lo mejor, variaciones para estos otros que tienen más dificultades, o a lo mejor este chico que es capaz de una mayor complejidad, le voy a dar algo un poquito más, un poquito extra, si él está de acuerdo, y vamos allá, ¿no? Pero hay muchísimas actividades en clase que se pueden evaluar desde el tema de las inteligencias múltiples, y a mí me encantaría, si alguna vez lo trabajan, verlo, ¿no? Me encantaría, porque seguro que voy a aprender un montón. Muchísimas gracias, doctora Mercedes. Quedamos más claros con las ideas en cuanto a las evaluaciones. Tenemos muchas preguntas. Estamos seleccionando aleatoriamente. Todavía, doctora, tenemos más preguntas, así que le formulamos la siguiente. ¿Cuál sería el grado de equidad que tendría que tener en cuenta un maestro entre el estilo y ritmo de aprendizaje de los estudiantes frente a las evaluaciones?
Claro, es el tema, yo pienso que el tema de la equidad lo dicen por el tema de que quieren ser justos, y eso es una cosa muy buena, ¿no? Y muy bonita, que no queremos tampoco ser injustos, pero creo que un maestro que conoce a sus alumnos se da cuenta de quiénes van súper bien y de quienes les cuesta incluso antes del examen, ¿no? O antes de una práctica calificada. Yo lo que creo, por eso les decía, sería bueno que se metan en el tema de DUA, es que lo que hay que hacer es intentar eliminar barreras de aprendizaje para que todos lleguen a los objetivos básicos, ¿no? A un nivel base que nosotros queremos lograr en cada trimestre desde nuestra programación. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que todos lleguen a eso, ¿no? Y luego va a haber unos que van a destacar más y a otros a los que les vamos a tener que empujar, ¿no? Creo que sí, que hay que empujarles, ¿no? O sea, que con esto no estoy diciendo, bueno, el que no puede, que no haga. No, no, no. Todos tienen que aprender. Entonces, tenemos que valorar, por un lado, si llegaron, pero por otro lado también el esfuerzo, la dedicación. Si estaba aquí y ahora ya subió, pues eso se tiene que valorar y se tiene también que calificar y que ponderar, ¿no? No sé si estoy respondiendo exactamente a la pregunta, ¿no? Pero yo iría por ahí. Y piensen también que cuanta más diversidad y apertura den, más fácil va a ser que todos logren la meta, ¿no? Si solamente ponemos un camino, se nos van a quedar fuera del camino muchísimos chicos. Eso sí lo tenemos que tener claro, ¿no? Como yo ya tengo experiencia como maestro, cuando vaya a programar, voy a intentar programar de una manera amplia, pensando ya de antemano diferentes opciones, ¿no? Miren, hace muchísimos años había una profesora que había sido mi alumna en Santa Rosa, en la normal, y que tenía una niña que hacía terapia conmigo, que tenía muchas dificultades en las pruebas escritas. Bueno, pues a esa niña luego siempre se quedaba con ella en el recreo para que oralmente ella le explicara lo que había querido decir en el examen. Y fue una chica que fue avanzando y que no tuvo que repetir gracias a esta maestra. Luego maduró en secundaria, se adoptó muchísimo más y ahora está estudiando, me parece que psicología en la universidad, ¿no? Entonces, pues podemos hacer así, ¿no? Con cosas muy sencillas, apoyarles. Muchísimas gracias, doctora Mercedes. Creo que está quedando mucho más claro la importancia de lo que es la evaluación en nuestro quehacer educativo. Vamos a continuar con algunas preguntas más, tomando en cuenta que sean los estudiantes quienes elijan su forma de evaluación. ¿Cómo debe de manejar el docente la elaboración de los instrumentos de evaluación? Pues seguro que si les preguntan cómo quieren ser evaluados, les van a dar ideas que a ustedes les van a enriquecer, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es plantear diferentes estrategias, ¿no? Como decíamos antes, pues hay muy distintas formas de ser evaluados. Entonces, yo puedo dar de todas maneras un rango limitado. No es que les voy a decir, a ver, ustedes evalúense y ya me presentan y ya. No es eso, ¿no? No tengo por qué bajar mi nivel de exigencia, sino es, a ver, si ellos me han dicho que quieren hacer, unos quieren ser evaluados grupalmente, otros quieren ser evaluados individualmente, ¿no? Para un tema concreto, no para todo, porque si no sería una labor titánica, ¿no? Sino de vez en cuando para algunas actividades, pues yo les voy a ofrecer de todas las propuestas las que me parecen que se ajusten, las que me parece que se ajustan más a lo que yo he programado, ¿no? Si yo quiero programar una evaluación, pues no sé, pues por ejemplo, de las culturas prehispánicas, ¿no? Pues a lo mejor puedo dar distintas maneras de hacerlo, ¿no? A lo mejor uno dice, pues yo voy a presentar la cultura caral a través de lo que yo, no sé, de unas artesanías que voy a hacer con los instrumentos que utilizaban en esa cultura, ¿no? Y otros dicen, pues yo quiero hablar de los moches, pero voy a hacer una representación teatral. Bueno, pues me tienes que dar un fundamento, ¿no? Y a lo mejor les voy a dar 3 o 4 opciones, o 2, a veces puedo dar solo 2, ¿no? Yo creo que lo que es importante es pensar que como son chicos diferentes, es bueno que en algunos momentos hagan cosas en común, pero en otros momentos
se diferencie, ¿no? La actividad, para que cada uno también pueda sacar lo mejor de sí mismo. Hay chicos a los que les cuesta mucho expresarse verbalmente, pero a través de un vídeo pueden hacer maravillas, ¿no? Y a lo mejor si yo no veo ese vídeo me pierdo esa riqueza y no me doy cuenta de lo que vale, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Tenemos, por favor, una última pregunta. Una penúltima. Katy. Penúltima. Sí, porque todavía hay una más que nos está esperando. Es que tenemos muchas Sí, y muchas bueno, inquietudes. tratamos de dar respuesta también a varias interrogantes de nuestros maestros. ¿Por qué cree usted que la evaluación aún constituye el talón de Aquiles de muchos sistemas educativos pese a las diversas herramientas y recursos que existen hoy en día? Pues es muy buena pregunta, la verdad es que no lo sé. Yo creo que nos influye mucho cómo hemos sido nosotros evaluados de niños, ¿no? Y durante muchísimos años la evaluación era sobre todo acreditativa, era para calificar, era para decir tú estás aquí, tú estás allá, ¿no? Y clasificó a los alumnos bueno, malo y intermedio, ¿no? Y poquito a poquito los pedagogos nos hemos ido dando cuenta de lo útil que podía ser la evaluación, pero claro, falta mucha formación. Fíjense solamente en esto que hemos visto ahora de cómo evaluar trabajos en grupo. Pues es que son cosas que van saliendo, pero que tenemos que informarnos y empezar a utilizar, ¿no? Entonces yo creo que por eso ha sido el talón de Aquiles, primero por tradición pedagógica, porque la evaluación era para poner notas, ¿no? Sin más. Y segundo, porque también a los profesores nos cuesta romper con los esquemas de lo que hemos vivido cuando fuimos estudiantes, ¿no? Y desde luego en mi época la evaluación era mucho la nota, ¿no? La nota y punto. Y entonces esto lo tenemos que ir cambiando, pero se puede hacer, ¿no? Y podemos, además nos vamos a divertir mucho más, porque evaluar solo para sentenciar, pues es un rollo, y evaluar contenidos de memoria es muy aburrido, ¿no? Yo les voy a contar solo una cosa que es súper graciosa, que me pasó el otro día evaluando a un niño, ¿no? Y que yo dije, mira, si no hubiera evaluaciones de este tipo, así más abiertas, pues la evaluación sería muy aburrida, ¿no? Si todo fuera A, B, C, 1, ¿no? Le pregunté qué es una lupa a un pequeñajo de 5 años, porque era un test de vocabulario. Y me dijo, es una cosa redonda con un palo que cuando la chupas está asquerosa. O sea, él desde su experiencia, ¿no? Bueno, pues son ese tipo de respuestas que solo las vamos a tener si nos abrimos, ¿no? Si son pruebas de marcar, es aburridísimo, ¿no? Muy rápido, pero muy aburrido. Muy bien, doctora. Ahora sí, ha llegado la última pregunta y nos dicen lo siguiente. ¿Es recomendable realizar proyectos de aprendizaje en forma continua que nos ayude a la evaluación y qué recomendaciones nos aportaría para nuestra práctica educativa? Sí, es muy bueno lo de la evaluación continua, no la calificación continua, porque ese es un estrés para ustedes y para los chicos. Pero como les decía, ¿no? Yo les animo a que se metan a ver el modelo de Getty y Timberlake sobre Visible Learning. Ese link que está ahí, que luego les voy a pasar a los organizadores del Congreso con el PDF, les lleva a una página en la que la mayor parte de los contenidos se pueden traducir al español a través del traductor de Google, ¿no? Y yo les diría que es que el maestro tiene que ser evaluador, o sea, constantemente tenemos que estar observando a los chicos qué es lo bueno que tienen, cuáles son sus logros, uy, en esto le falta esto, pero sí, lo trabajo aquí, creo que le puede ayudar, ¿no? Tenemos que estar observando, no es fácil, pero eso hace nuestro trabajo mucho más divertido, ¿no? Porque estamos ahí como investigadores, mirándoles y viendo qué es lo que podemos mejorar nosotros al facilitar los aprendizajes y también que pueden ir avanzando ellos, ¿no? Yo siempre digo que lo importante es que avance, que el chico no se quede. Tanto el de altas capacidades como el que le cuesta mucho, O sea, el de altas capacidades no se puede quedar solo con lo básico, ¿no? Ahí hay que empujarle. Y el que necesita más tiene que avanzar. Y si no llega a un nivel que nosotros nos habíamos imaginado, mientras no deje de avanzar, es que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y luego, antes de terminar, también lo que quería decirles es que si en algún momento ustedes se meten en el blog y ven algo
que no ha quedado claro o tienen alguna duda que se quedó ahora pendiente en la ponencia o en este momento de intercambio, que pregunten. Yo les voy a responder siempre, que me digan, yo estuve en la ponencia y vi este tema y no me ha quedado claro cómo se hace esto o cómo se le ocurre, ¿no? Y yo si puedo y lo sé, lo voy a responder, ¿no? Para que esto no quede aquí y puedan ustedes acudir para lo que necesiten. Muchísimas gracias, doctora Mercedes Zurdo, por esta ponencia tan importante. Evaluación es educar para la vida. Le agradecemos sobremanera. Muy bien, ahora sí vamos a dar pase a nuestro director, el reverendo padre José Hidalgo Benavides, quien tendrá a su cargo las palabras de reconocimiento. Adelante, por favor. Estimada doctora Mercedes, primeramente una alegría de tenerte entre los maestros franciscanos, a nombre de nuestra provincia franciscana de los 12 Apóstoles del Perú y del Colegio San Francisco de Asís del Cusco. Te agradecemos de todo corazón por la pasión, con la ternura y sobre todo por haber compartido como maestra también y animar y motivar a los maestros franciscanos en esta tarea tan hermosa de acompañar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Desde ya, muchísimas gracias. Pedirle a nuestro Señor que te ilumine, que te siga acompañando. A Francisco, que también te siga inspirando. Gracias por recordarnos eso tan hermoso que tiene San Francisco. No nos dejó, como dice, una teoría, ni mucho menos una ideología. Nos dejó una forma de ser como hermanos. Y simbólicamente te queremos hacer entrega de este niño Manuelito de la Espina, para que él sea quien te guíe, te ilumine y te proteja. Y desde aquí esperamos que nos estés visitando pronto y podamos seguir compartiendo. Un abrazo muy fraterno, paz y bien. Gracias, muchísimas gracias, Padre José. Muchísimas gracias, doctora Mercedes. Realmente todos hemos quedado bastante satisfechos con esta ponencia y nos ha abierto, nos ha dado más luces para poder seguir asumiendo nuestro rol de docentes, que pues es un desafío hoy en esta actualidad.